Bienvenido a la masterclass de hoy. Mi nombre es Isaura Ardila. En el día de hoy vamos a ver costes indirectos y estoy segura que te va a encantar esta masterclass porque contiene mucha información de valor que pocas veces se ve. Concretamente vamos a ver muy rápidamente qué son y luego cuáles son los costes indirectos que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer tu obra, el seguimiento económico de tu obra y a la hora de valorarla. Y además al final de la masterclass tengo preparada una sorpresa que estoy segura que también te va a gustar. Así es que empezamos ya. ¿Qué son los costes indirectos? Pues si hablamos de pliegos de condiciones, de administración pública, nos podemos tirar media hora hablando. Yo voy a ir al grano porque soy mi práctica y siempre voy a hablar desde el punto de vista de llevar la responsabilidad de la ejecución de una obra, de hacer el seguimiento económico de la misma. Y desde ese punto de vista el coste indirecto es todo aquel coste que produzca una obra que no esté reflejado en el coste directo. Es así de sencillo. Y añado, por facilidad de seguimiento, porque es más intuitivo y es más fácil, menos trabajoso, determinados costes directos se pasan a costes indirectos, como podrían ser, por ejemplo, pues el bombeo del hormigón, que puede perfectamente estar reflejado en la partida del correspondiente y de hecho eso está muy bueno porque sacaríamos los metros cúbicos a bombear, pero que a la hora de hacer el seguimiento pues muchas veces nos interesa ponerlo en el coste indirecto. A la hora de hacer un seguimiento económico de obra no hay nada que sea fijo y luego hay que tener en cuenta también un poco la política de la empresa. Se trata de hacer un seguimiento efectivo y que te sea más fácil y que te sea más cómodo. Y esto, así de sencillo, son los costes indirectos que lleva normalmente un jefe de obra. Y vamos a ver cuáles son. Están divididos en una serie de grupos que no vamos a analizar a fondo sus diferencias en la clase de hoy porque se extendería mucho. Lo veremos en futuras masterclass. Algunos son proporcionales, que quiere decir que el coste imputa no en el mes que se produzcan, sino de forma proporcional a la producción prevista durante todos los meses de la obra. Ya os digo que no os preocupéis porque vamos a ver este concepto más ampliamente en otra masterclass. Vamos a ver cuáles son. Los que estáis viendo en pantalla. Tenemos una inversión anticipada, una inversión que se produce una vez termina la obra, unos costes indirectos durante la ejecución de la obra, unos concretamente proporcionales, que estos son más fáciles de analizar porque se tratan en su mayoría de costes que nos imputa la propia empresa para la que trabajamos, pues porque entre todas las obras hay que pagar el alquiler de las oficinas, los sueldos de los jefes, de los administrativos, de los contables, de los abogados, etcétera, y estos están dentro del rango de proporcionales y luego otra serie de costes indirectos. Vamos a ver rápidamente cada uno. La inversión anticipada, antes de empezar una obra, ya ha generado una serie de gastos que se engloban en los que estáis viendo a continuación, que ahora vamos a desglosar. Los iniciales, hay unos seguros de responsabilidad civil y hay unos gastos de avales, y luego hay una infraestructura de obra y un desmontaje de la misma que no tiene nada que ver con el proyecto, pero que sí es necesario para la ejecución de la misma, que vamos a desglosar también a continuación. Gastos iniciales. Pudiera ser que tengamos contratado una obra y el inicio de la misma por 1000 motivos se retrase. Si tú tienes un equipo de obra ya trabajando en esa obra, al final está produciendo sus sueldos unos gastos. Y si tiene dietas porque están desplazados o porque has llegado a un acuerdo de pagar la gasolina o la comida, y la caja de la obra lo mismo. Al final tienes, aunque sea poco, tienes unos mínimos gastos, pues de consumo, de papelería, etcétera. Y todo esto hay que computarlo y imaginaos un equipo de obra 5 meses sin empezar la obra, pues pudiera llegar a ser un montante importante. Hay una publicidad en la facilitación. Hay que elaborar un plan de seguridad que si lo hace la propia empresa estaría dentro de las tasas de estructura, pero si se encarga a una empresa externa, pues computaría en estos gastos iniciales. Las copias del plano, que no son nada desdeñables. Y tenemos varios estudios porque podemos querer optimizar la estructura, por ejemplo, y contratamos a un calculista y hay que pagarle sus honorarios. Tenemos que comprar una serie de equipos informáticos y de móviles si no los tenemos, y todo esto
incluso alguno que surgiera más, estaría dentro de gastos iniciales. Tenemos obligatoriamente en todos los contratos que tener un seguro de responsabilidad civil y además tenemos una serie de gastos en la tramitación de avales. Estos datos no os preocupéis porque el seguro normalmente es un tanto por ciento de la producción. A nosotros lo que tenemos que sacar como jefes de obra sí es la infraestructura de la obra retirada. Si por ejemplo tengo que colocar en una parcela o en un trozo de parcela mi caseta, pues a lo mejor tendré que hacer un desbroce, una explanación, construir un camino, hacer unos peldaños de acceso a la caseta, no solo a la de la oficina, sino a la de todas las casetas de la obra, con lo cual esto tiene un coste. Montaje y desmontaje de las mismas, la construcción de su cimentación igual, lo mismo corre con las grúas, acometidas, tanto si son provisionales, porque si son definitivas debería estar en proyecto, y si no están en proyecto pues estarían aquí. Pero normalmente, sobre todo en urbanizaciones nuevas, nos encontramos que a lo mejor no tenemos ni acometida de agua. Pues todo lo que sean alquiler de depósitos, fosas sépticas estarían aquí. No es un mantenimiento que estarían corrientes, pero sí los gastos iniciales de la compra o el alquiler o la obra para enterrar la fosa séptica, etc. Toda caseta debe ir equipada con un mobiliario, necesitamos un vallado de obra y es posible que nuestro cliente nos exija, normalmente ocurre un cartel antes del inicio de la obra. Un cartel que incluso en muchas ocasiones viene en el contrato y si no suele ser también una deferencia hacia él. Y luego para hacer la obra pues necesitamos una serie de herramientas mínimas. Necesitamos un pistolete, una plataforma de descarga, bañeras para descargar el mortero, carretillas, etcétera. Y todo eso antes de empezar la obra estaría incluido aquí. Son gastos antes de que hayamos empezado la obra. Inversión diferida se refiere a que si la anterior era inicial y tiene un alto coste, no la podríamos imputar en el primer mes, lo que hacemos es ir imputándola en todos los meses de la obra. Y la diferida le pasa lo mismo. Ocurre al final, pero no sería, digamos, justo o nos desvirtuaría los números meter tanto coste en un mes solo. Con lo cual se reparte proporcionalmente en todos los meses en función de la producción y son los que estáis viendo en pantalla. Conservación, que es por venta y podría ser incluso algún trabajo de jardinería. Si tenemos el edificio pendiente terminado, ya no hay obra, pero porque la licencia de primera ocupación se retrasa, pudiéramos tener vigilancia, podríamos tener un jardinero manteniendo y conservando pues la organización que hayamos ejecutado. Y la limpieza final de obra pues normalmente suele estar ya incluida en una partida en proyecto, pero si no lo está deberíamos meterla aquí. Para todos los suscriptores de este blog, en breve os haré llegar una plantilla de costes indirectos que se usa en las obras. Es una plantilla real, es una plantilla que además de alguna forma iremos explicando en alguna siguiente masterclass. Así es que es muy interesante el que la tengáis. No dejéis de suscribiros y cualquier duda en comentarios me la dejáis, la responderé en breve. Muchas gracias y hasta la vista.